Buenas tardes a todas y todos ustedes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de la igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las medidas sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, y en nuestra página web, http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy, la conferencia Discriminación en la búsqueda de las mujeres desaparecidas en México, que dicta la licenciada Gabriela Amores Moya, a quien voy a permitirme presentar. La licenciada Gabriela Amores Moya es licenciada en Derecho por la Universidad ETAC, especialista en juicios orales por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CES-CIJUC, maestra en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios Superiores, abogada litigante feminista. Desde el año 2010 defiende a mujeres víctimas de la violencia extrema generada por el sistema misógino patriarcal. Activista, defensora de los derechos humanos de las mujeres, consejera en la búsqueda de mujeres desaparecidas en México. Actualmente es directora general en la Asociación Unión Nacional de Abogadas AC, directora general en la Asociación Perspectiva Feminista Jurídica AC, docente a nivel universitaria en las áreas de las ciencias sociales, jurídicas y criminológicas, coordinadora del Feminaria Justicia Centrada en las Víctimas desde una perspectiva feminista. Cuenta con participaciones en consejos como el Consejo Municipal de Género del municipio de Iztapaluca, Estado de México. Es responsable de la mesa de trámites en la Penitenciaría Varonil Santa Marta y asesora jurídica en el nuevo sistema penal acusatorio a Ministerios Públicos de la Ciudad de México. Como tallerista, cuenta con los siguientes temas: el camino al feminicidio, la discriminación en la búsqueda de las mujeres desaparecidas en México, discriminación y género, feminicidio y marco jurídico, violencia de género, recursos legales para las mujeres que han desaparecido y que han padecido discriminación por embarazo en el Estado de México, la indolencia, camino del feminicidio o violencia familiar, generador del feminicidio en México. Entre las constancias con las que cuenta y certificaciones cuenta con la certificación de la CEGOP de CETEC. Bienvenida, licenciada Amores, te damos la palabra. Hola, muchas gracias, maestra Guadalupe, muchas gracias por esta introducción y por el acompañamiento que me va a dar el día de hoy. Gracias al Museo de la Mujer, gracias a la doctora Galeana que me permite seguir con ustedes. Ya 2 años con ustedes, sí, 2 años, impartiendo talleres, hablando de temas relacionados a las mujeres, a estos daños que nos llevan, y dándoles a conocer lo que es el marco jurídico, que para mí es muy importante. El proyecto que he denominado proyecto mío, proyecto de vida, ya no profesional, sino de vida, es enseñarle a las mujeres el reconocimiento de sus derechos. Los primeros auxilios, que aun cuando la palabra la conocemos en el área de salud, son también para esta área. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuáles van a ser las vías para poder actuar en esos momentos en donde nos encontramos en una transición psicológica que no podemos entender por qué nos pasa a nosotras, ¿no? ¿Por qué si lo veíamos tan lejos, ahora lo tenemos ya casi en casa? Y esto me permite a mí no nada más acompañar a una sola mujer, sino a varias mujeres. Este proyecto y este espacio es para todas nosotras. Lo hemos compartido desde hace 2 años, todas las compañeras que me siguen, todas las compañeras que están aquí, y es para todas. Este micrófono está abierto. Siempre he dicho que la participación de todas es muy importante. Lo que estamos viviendo en México no es nada fácil. Las mujeres estamos viviendo en un momento en donde estamos despertando, a lo mejor no estamos viendo todo el entorno que tenemos, y vemos cómo es la violencia y la estamos entendiendo. La palabra es, no nos podemos permitir a veces ir hacia atrás, sino al contrario, ir hacia adelante. Y qué mejor que juntas, qué mejor que acompañadas.
Y pues este museo me ha permitido esto, ¿no? Tener la difusión, tener la participación de enseñarles a ustedes el marco, que no es difícil comprenderlo y aprenderlo. Voy a estar con ustedes hasta que cierren el Museo de Mujer, el día de hoy y siempre, ¿no? Tenemos aquí una charla muy importante, un tema que tenemos que hablarlo. Ayer fue un día de verdadera reflexión otra vez. Toda mi vida siempre ha sido de reflexión, más en el litigio. 24 de marzo, Día de la Verdad y de la Dignidad. Recordando lo que pasó hace 44 años, recordando a ese movimiento de mujeres que nos han enseñado muchísimo, las abuelas de Plaza de Mayo, Argentina, recordar todo lo que ha pasado en este transcurso del grito de justicia feminista. Y hoy no traigo tanta información, bueno, en el marco jurídico sí, pero quiero reconocer a todas y cada una de las mujeres que han estado en lucha, que han estado buscando su libertad. Y la palabra libertad es bien difícil encontrar en México. Siempre tenemos que estar cuestionadas o a veces tenemos que dar gusto a ciertas cosas para que estemos dentro de un entorno. Y eso cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho y a veces la dignidad pues no es completa. Pues bueno, ayer todavía 24 me tocó estar en Tecama y en un espacio en donde la violencia en la mujer es inmensa, de verdad. Lo que se está viviendo en Tecama, a Icatepec, a Naucalpan, a Tlalnepantla, a Iztapaluca, Valle de Chalco, es algo que no es comprensible, ya no es comprensible. Ya no es comprensible porque lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho y las compañeras que han estado en la lucha de los protocolos, haciendo iniciativas de ley como la maestra Guadalupe, haciendo búsqueda de justicia también por la línea, por la letra, es imposible llegar a una agencia del Ministerio Público sin que tengan el reconocimiento de esos protocolos al día de hoy. En esos lugares en donde la violencia es día a día, ¿no? En una pared donde están personas desaparecidas, en un aproximado de 25 fotografías, 18 eran mujeres, 2 eran menores de edad y las demás, una mujer adulta como de 40 años y las demás eran jovencitas. Sí habían varones, habían de diferentes edades, ancianos y jovencitos adolescentes, no jóvenes, no vi ninguna cédula de identificación de jóvenes, aunque sé que existe, aunque sé que sí hay, aunque sé que es el género en donde se está ausentando más en casa, pero lo que pasa con las mujeres es algo diferente, que es lo que por eso tenemos que hablar. Ese cuestionamiento, esa indolencia, ese enojo para aplicar la ley hacia nosotras, de verdad se vive día a día, de verdad se los prometo. Yo estoy ahí todos los días. Una compañera me dice, ponte una camarita, Gaby, porque sería buenísimo exhibir todo lo que se hace en esos espacios, que no es lo que se da en las pláticas de los máximos jerarquías de la seguridad pública, ¿no? No es eso. Y entonces el día de hoy me voy a permitir a empezar a compartir mi pantalla, mi material que traje, un poco de actividad en cuestiones de letra, ¿no? Para que puedan ustedes también tener preciso un poco con la mirada, con la visión, el aprendizaje también, entendiendo que hay varias personas que su forma de estudio es diferente, entonces me doy a la tarea de hacer diapositivas, entonces, pues bueno, me voy a permitir a compartir la pantalla, para que podamos empezar a ver, a ver. Ok. Entonces, no sé si ya tenemos a la vista el material. ¿Sí? Bueno, ok. Pues bueno, la discriminación en la búsqueda de las mujeres desaparecidas en México, en un entorno que el Museo de la Mujer nos permite hoy, ¿no? Hoy es un día muy importante para todas, el no ser discriminadas en ningún momento, el no buscar, el buscar la salida, el buscar la ley, la justicia, si es pronta,
y que no encontremos estas formas de limitarnos, ¿no? De buscar, porque aún todavía, ya insisto, ¿no? Cuando nos limitan, ayer mismo me decía un ministerio público, no hay insumos para la copia de un expediente, tráigame sus hojas. Y eso es cobrar la copia, ¿no? Tráigame hojas para imprimirle, ¿no? Y entonces es muy terrible de verdad que te pidan dinero para algo que es tu derecho. Y por supuesto que no se les dio. Y hoy es un grito de justicia a todos esos servidores, a todas esas líneas, esa línea que yo siempre vengo a exhibir, esa línea que siempre vengo a hablar, esa línea que no la ven, ¿no? Y esa línea que está, esa línea que nos lesiona y esa línea que nos lleva a buscar más aliadas, a buscar más acompañamiento, a buscar más entre nosotras, porque nosotras somos las únicas que nos vamos a dar esa parte de dignidad y libertad. Permítanme, traigo un material, como lo trabajaba en el Museo de la Mujer, el cual voy a iniciar con una canción de reflexión. Para todas ustedes es una canción que la primera vez que se va a poner al aire en el Museo de la Mujer ya está autorizada. La cantautora es Rosalba Cruz López, una gran amiga mía, y espero ustedes puedan tener, pues les pueda gustar esta canción, ¿no? Adelante, compañeras, por favor. Sembrada con la sangre de las nuestras, y sus huesos florecieron en deseos de libertad, y sus huesos florecieron en deseos de libertad. No han podido enterrar nuestra furia y la esperanza, no han podido asesinar con matanzas, no han podido enterrar nuestra furia y la esperanza. Que nuestra voz rompa el silencio, que la memoria aplaste el olvido, que nuestra luz rompa la espesa el sosiego de las madres y familias que buscando a sus hijas han tenido que gritar sus nombres por todas partes, no les podrán callar. Que nuestra voz rompa el silencio, que la memoria aplaste el olvido,
Vientos. Muchísimas gracias, compañera. Pues bueno, vamos a dar seguimiento a nuestro material. Tengo que compartir, tengo que poner mi presentación. Ok, ya está. Ok, pues bueno, no sé si ya tenemos visible la pantalla. Sí, ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Pues bueno, que nuestra voz rompa el silencio, y ese es nuestro himno, esto es lo que nos representa, y pues bueno, gracias a la cantautora, de verdad, una gran amiga que ha estado en el Museo de la Mujer presentándose, hace ya 2 años también, en julio, que si no me equivoco, hicimos un proyecto de arte denuncia, está ahí grabado en el Museo de la Mujer con esos grandes momentos que hemos vivido, el cual también nos acompañaba la gran poeta Karina Vergara Sánchez, un gran proyecto que hicimos y que lo volveremos a hacer en cuanto los tiempos de las dos compañeras nos lo permitan. Pero bueno, una canción, y bueno, me permito iniciar con este mapa que lo están visualizando en cuestiones de desaparecidas, este gran problema que tiene México, un gran problema, ¿no? Ya tenemos a una gran representante, y también quiero también hacer mención a la maestra Carla Quintana, quien está representando ya la comisión de búsqueda con dignidad. Lo que dice ella, debe de ser digno este trabajo, y de verdad que sí. Lo que se ha hecho para la localización no ha sido por el Estado, ha sido por las madres, por las familias, por los padres. Ellos se organizaron para buscar a sus hijos. Una frase de una madre que decía: encontrar un hueso es un tesoro para nosotras, ¿no? Y así es como se debe de trabajar en este tema, un tema que duele, un tema que no podemos dejarlo sin sentirlo, ¿no? He estado con mayor número de mujeres desaparecidas de 1964 al 7 de marzo del 2021, algo impresionante de verdad de lo que se está viviendo, un Estado de México que no alcanza y no hay quien lo alcance, ¿no? Y hay una indolencia terrible en ese lugar, no podemos seguir en ese espacio así. En la parte al costado puse el registro para hacer el registro de personas desaparecidas, algo muy importante, y por eso quise empezar con esta diapositiva. Ay, con esta diapositiva, que es el registro. Uno de los más grandes problemas que yo vi desde que acompañaba a las mamás, o que estaba dándole también revisión a lo que era antes CAPEA, ¿no? Con algunos estudiantes que estaban haciendo su servicio, y estábamos muy adentro de este tema, y lo que he escuchado también cuando las compañeras no aparecen es el punto cero, ¿no? El día cero, que es el día en donde ya no se localiza la compañera, donde ya no se localiza nuestra hija, nuestras hermanas, nuestras amigas. En ese momento es cómo venía vestida, cómo es. Desgraciadamente en México, este tipo de registros, pues es uno también de los impedimentos más grandes para poder buscar a las personas, ¿no? Antes de que hubiera esta línea de redes sociales, la búsqueda de personas era muy limitada, hasta que llegó el movimiento de las mamás en Ciudad Juárez, que empezaron a pegar sus plantillas. En Estados Unidos ya se estaba viviendo en 1970 esto de pegar fotografías en la calle, ¿no? Para que fuera localizada, pero en México este registro que tenemos aquí, pues no nos da mucho, no nos enseña mucho, no es la consulta de base de datos para personas desaparecidas de la Fiscalía General de la República, está en la Secretaría de Gobernación esta página, para que ustedes puedan verlo, buscar personas, si están desaparecidas o no están desaparecidas. Es nada más registrar, yo nada más llené esos datos, pero pueden buscarlo, es muy práctica esta página para que puedan ir conociendo a las personas, e ir registrando también a las personas que han sido desaparecidas, que no se localizan, y que puedan tener también ese registro para que puedan tener su cédula y poder iniciar la búsqueda, que es lo que yo quiero que aprendamos el día de hoy. Pues bueno, ahorita sale, es magia, ¿no? No sé qué le hice a la diapositiva, pero bueno, vamos a empezar con esto. Ok, ahí está.
La implementación de las leyes en este sistema, ¿no? Ha creado un incremento de violencia y de verdad no nos ayuda de mucho a nosotras ver la forma de ampliar la ley, ¿no? Y lo que traigo no nada más es una ley, son como 7 leyes a nivel nacional e internacional que a veces no entra en esa cajita, en ese cuartito del Ministerio Público, pero es importante que ustedes lo lleven, porque no, aquí en el momento de decir, está en la ley, está en el artículo tal, está en la legislación tal, de verdad no les queda de otra más que hacerla, aun cuando se enojen en hacerlo, de verdad, porque lo más fácil para ellos es que la mujer que va a pedir esto, que es la cédula o la investigación o la prontitud, no sepa de leyes. Es lo mejor que puede pasarle al Ministerio Público. ¿Qué pasa si tú dices, aquí voy a llegar con esto y usted lo tiene que hacer porque así marca su legislación? Y si no, tiene una forma también de trabajar, de buscar, ¿no? Ese impedimento para mí, y pues es una falta para su trabajo y por supuesto que es un delito, ¿no? La intimidación. La implementación de las leyes en el incremento de las violencias a las mujeres se presentan impunes se presentan impunes como para resaltar lo que pasaba en Ciudad Juárez, que empieza ahí el movimiento en cuestiones de registros de las mujeres que estaban siendo asesinadas, la sentencia de esta Marisela, de su hija Rubí, una de las primeras juicios orales que se llevaron en México, una sentencia que empezó a lastimar el sistema en México hacia las mujeres, ¿no? Como representación, y pues bueno, así como todas las desapariciones de mujeres que se han vivido desde 1964 en el registro que estamos viendo, que vimos al principio. Este tipo de acciones se viven día a día y desgraciadamente en México, solamente se denuncia el 2%. Sánchez Cordero dijo, es lamentable la impunidad que vive en México en enero del 2021. Es lamentable, sí es lamentable, pero son voces y no son hechos. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué este tema como es la desaparición de mujeres cuesta mucho llevarlo a visualizar, ¿no? Y esto es la forma que se mide. Y pues bueno, esta práctica que se tiene en el sistema acusatorio penal o en el sistema penal en México tiene muchas interpretaciones y formalismos, el cual no hace que la sociedad pues tenga algunas limitantes. En ese sistema existen prejuicios, la indolencia, la falta de empatía, la insensibilidad. 4 elementos que día a día yo creo que ya están impregnados en el ser, ¿no? De las personas que ayudan. Ayer observaba al Ministerio Público agarrar un oficio que eran las copias de las peticiones que estamos haciendo para ampliar la investigación y agarraba la hoja y la azotaba, ¿no? La azotaba, hacía sus juegos, ¿no? Era como un pesar hacer lo que estábamos pidiendo, se le veía, ¿no? Aunque sonrían, aunque digan, estamos bien, ¿no? Estamos tratando con sensibilidad a la víctima, no es cierto, ¿no? Es algo que ya lo vemos, que ya está impregnado, ¿no? Estas 4 líneas que yo pongo siempre, que son los prejuicios, el si estaba con alguien, el ya le tocaba, ¿no? Es porque estaba en la noche, porque estaba tatuada, porque teníamos tantas parejas, porque estábamos alcoholizadas, porque fuimos a ese municipio que es terrible, porque no traías dinero para salir temprano, X, todas esas cuestiones son dadas hasta en los juicios, ¿no? Es que un defensor de estos sujetos digan, hay una supuesta víctima porque ella dirá lo que diga, ¿no? Hasta en esos momentos el entorno de la violencia hacia las mujeres se vive. Que no se quiera ver es otra cosa, que no se quiera hablar también es otra cosa, pero que existe y mucho, ¿no? Entonces, estas 4 formas, perjuicios, indolencia, falta de empatía e insensibilidad, es igual al empoderar la máquina salvaje del patriarcado. Así lo denominamos y así es como se vive, donde se justifica cualquier violencia que viven las mujeres para gran objetivo
Por eso este fue el gran objetivo de este sistema desde el 2008 que ya está implementado este sistema, el cual no nos ha dado a las víctimas, y esas víctimas somos muchas mujeres, ¿no? Un número increíble, ¿no? De violencia familiar, que es lo que les digo, la violencia familiar en México, que ahorita afortunadamente pasa, ¿no?, a revisión para hacerlo oficiosamente y que todas las mujeres podamos denunciar lo que están viviendo, porque a veces no se visualiza la violencia, pues es un incremento muy altísimo de lo que están viviendo las mujeres. Y qué bueno que las mujeres estamos denunciando. Qué bueno, no nos importa lo político. ¿Qué es esto? Este tipo de delitos también lo vemos un poco en cuestiones políticas, ¿no? Lo relacionan con lo político. El derecho debe de ser libre, ¿no? Pero es un tanto de si eres o no eres partidista, si eres o no eres, si está el color que nos corresponde, si esto, no. Entonces, desgraciadamente, a quien toca todo eso es a las mujeres, por la desventaja que tenemos. En México, uno de mis grandes alegatos que tengo en los juicios es la desventaja. Ninguno de los que estamos aquí estamos en condiciones iguales que la víctima. Ni el juez, ni asesora, ni fiscal, ni defensor, ni menos el imputado. Entonces, las condiciones son diferentes. Por tal motivo, no se puede pensar que se debe de vivir igual o actuar igual cualquier persona en México, y más siendo violentada, que son las mujeres. Entonces, pues bueno, pero cuesta mucho esa palabra que yo digo y entenderla aún más. Es visible, invisible, el sistema patriarcal, ¿no? Nos lleva a una violencia que es de control y de represión, ¿no? El cual, ¿qué significan estas dos líneas, estas dos palabras que yo marqué? El control es, quédate en tu casa, no hables. Le decían a las mamás, señora, vamos a buscar a su hija, no se preocupe, ¿no? Usted quédese en su casa. Y la señora se sentaba, ¿no? Y después empezaron a desaparecer más mujeres y le decía, no se preocupe, las vamos a buscar, nada más que pasen 72 horas, que de hecho ya no debe de existir esa palabra, que aún todavía en la perla de Nezahualcóyotl se existe y existió esa palabra este año que pasó el 2020 y aún todavía existen esos mecanismos. Por eso digo, el Estado de México está terrible, la indolencia tremenda que se vive, y que bueno, esto también no es por el exceso de trabajo, no lo veo por ello, ¿no? Yo también tengo un exceso de trabajo y yo lo hago con amor. El exceso de trabajo todas las tenemos, pero hay que hacerlo porque queremos hacerlo y porque nos gusta trabajar ahí y porque es bueno también ser servidor público, no es malo, ¿no? No es como criminalizar, no, es muy bueno ser servidor público, pero los que sean servidores públicos. Entonces, lo que lleva a esto es una represión total, ¿no? Estos elementos que les comentaba sobre violentar aún más a la mujer desaparecida. Antes de investigar ya están los prejuicios, antes de investigar ya está en la indolencia, luego lo investigo, antes de investigar ya está la insensibilidad hacia la familia, ¿no? Tiene 11 años y dicen se fue con el novio, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto si nosotros nos salimos de esa cajita que nos tenía el patriarcado como regalo casi casi, y nosotros decimos no, pues somos totalmente violentadas, ¿no? Y dice, un dispositivo de control y represión contra todo lo que lo que amenace o ponga en riesgo dicho orden, ¿no? Entonces, lo que no está en su poder, lo que no puede controlar, pues es más todavía violencia, ¿no? Y que bueno, al final estamos pagándola nosotros. El concepto de seguridad humana aparece en 1993, la palabra de buscar la seguridad, buscar este entorno en cuestiones internacionales, recordando esta parte de 1948, diciembre de 1948, cuando la Declaración Universal nos dice que la vida humana no es algo de lo más importante que debe de cuidar cualquier Estado que es parte de esta organización, ¿no? Y entonces México es parte, y bueno, a nivel nacional, a nivel mundial, se vive esta seguridad humana. ¿Cómo podemos cuidar la seguridad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se plantea que el orden que se debe de llevar para el cuidado de la seguridad humana se debe de llevar con estos elementos, ¿no? De universal, interdependiente,
preventivo, democrático, que no sea solamente para unos y para otros, sí, ¿no? Indivisible, global, interrogativo, con connotaciones que nos genere también, ¿no? Hay una práctica, hay un fenómeno en donde también las Naciones Unidas nos dice que es tan importante visualizar lo que se está haciendo mal para no volverlo a hacer, ¿no? Y le hace también un análisis a estas partes del mundo, a estos estados del mundo donde este tipo de delitos o este tipo de acciones que se están viviendo a la sociedad es una práctica común, ¿no? Si sabemos que a veces la desaparición era para en cuestiones políticas por represión de ideología, de pensamiento, ahorita ya no lo es así para las mujeres. Esto deja de ser, ¿no? Para las mujeres un tanto represivo. Por supuesto, ¿no? Que las compañeras que pensamos diferente somos totalmente señaladas y coaccionadas en algún momento porque el miedo existe. El miedo de saber que si alguien te está sacando fotografías en la marcha es porque te van a hacer algo, una represión. Y no estamos hablando del crimen organizado ni de la delincuencia organizada, estamos hablando de las personas que prometieron, ¿no? Cabalmente cuidarnos. Y eso ha dejado de existir y eso todavía es más temor, ¿no? Entonces, imagínense el estado en donde se encuentra la mujer mexicana en estos momentos y que, bueno, al final tenemos estas leyes que tenemos que visualizarlas, no nada más el día de hoy, no ayer, sino siempre tenemos que manejar lo que está haciendo Carla Quintana en la búsqueda es buscar la forma de ser visible, así lo interpreto yo, de decir que hay quien sí está buscando, hay quien se debe de acercar, creyendo que, y haciendo certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿no? Protocolo de cadena de custodia, etapa que consiste en la no alteración de lugares de los hechos. Este protocolo, ¿no? Que ya lo tenemos y que la Fiscalía ya lo aprobó y que se practica y que se debe, más bien no se practica, que se debe de implementar tanto en la desaparición como en estos delitos, ¿no? Que la mayoría, y es bien triste, terrible lo que voy a decir, estas mujeres que están desapareciendo actualmente en esta última década, están apareciendo asesinadas, ¿no? La palabra, así como lo ponen las mamás del feminicidio, las asesinaron, ¿no? O les quitaron la vida, ¿no? Y qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿En dónde empezamos? Cuando yo les dije el día cero, ¿no? Ese día que no tenemos que perder, ¿no? En dónde estaba. Hay una compañera de la UNAM del 2017 que no ha sido localizada y que su hermana dijo, ya encontramos la geolocalización de su celular. Yo lo que les digo mucho es que es ese en particular, esa prueba que se puede pedir y que se puede exigir y que no tiene ningún precio y que el Estado no puede decirte no, pero que lo tiene que argumentar correctamente el Ministerio Público para pedirle al juez que busque la geolocalización del teléfono de la persona desaparecida, es uno de los primeras pruebas o primeras periciales que se deben de hacer en la búsqueda en México. No lo podemos, no podemos dejar para la última prueba, sino que sea una de las primeras, porque eso nos va a permitir a nosotras saber primero que nuestra familia está viva, que es lo que ahorita vamos a ver, que nuestra familiar está viva, que nuestra compañera todavía está en algún lugar, que ella puede darnos muchas pistas y que es importante que también por ahí se busque. Esta prueba que yo les digo es una de las últimas que se dan. Y ya pasaron 6, 7, 8 meses y nuestra familiar no está, nuestra hermana no está. Y entonces no se debe de esperar tanto. No puede ser las últimas. Es como decir, cuesta mucho lo que cueste, ¿no? Ahorita se está invirtiendo. Ahí está, salió en esta semana lo que se va a invertir en cada estado para la localización. Sé que hay unos ciertos estados donde se van a empezar a trabajar el dinero que se va a presentar para la búsqueda de las personas, la búsqueda de las mujeres, un dinero muy alto que espero sea útil y sea bien trabajado, que haya quien lo revise, que haya quien lo cuestione y que no lo dejemos la sociedad nada más a manos de los servidores públicos, que no es porque desconfiemos, no, no, sino que hay que también nosotros estar en esa revisión de saber qué van a hacer con ese dinero y cómo lo van a implementar también para la búsqueda de las mujeres.
que tiene dos connotaciones. La desaparición de una mujer es diferente a una desaparición de un varón en México. Muy diferente, muy diferente. No estamos en guerra, ¿no? Y este tipo de desapariciones se ven, ¿no? Las prácticas que hace el crimen organizado en México para desaparecer a mujeres es muy diferente a la práctica que se hace para un varón, ¿no? Y que desgraciadamente hay individuos, ¿no? Ya con mentalidad de psicópata, que están actuando casi igual, ¿no? Pero hay detalles que no lo hacen tan igual para pensar que el crimen organizado se la llevó. Sabemos que hay un familiar, sabemos que hay una persona cercana, sabemos que hay alguien que la quería, alguien que la quería lastimar. De ahí es donde también se debe de empezar la investigación para reconocer, para iniciar las medidas de investigación en México. Su búsqueda de inmediato, las autoridades responsables de la protección y preservación son aquellas que tienen en primer contacto con el lugar. Puede tratarse de cualquiera de estas personas que deben de saber sobre la desaparición. Me queda claro que el artículo 21 constitucional me dice la investigación, cualquier investigación, toda investigación debe de partir con el Ministerio Público, cualquiera. No me puedes decir, váyase, como le decía, ¿no? Ayer un Ministerio Público a una abogada, imagínense, a una abogada le decía, vaya con el policía y que le diga qué delito se le va a imponer al detenido. Terrible, terrible. Y todavía la abogada igual le va a preguntar a los policías, no es verdad, es el Ministerio Público el único responsable de dar la información como está en la carpeta de investigación, y ya nadie, a ninguna de las personas de las partes les debe de negar, a ninguna, ¿no? Ni a la víctima, por cierto, ¿no? 1 mes y medio que los hijos de la señora que mataron no podían ver esa carpeta, mes y medio que no podían saber que estaba en esa carpeta, cómo iban las investigaciones. Y para muchas dicen, yo llevo 3 años, ¿no? Como Lidia Florencio, yo llevo Lorena, ¿no? Lorena que lleva tantos años con el juicio de su hija, Fátima, ¿no? Y tantas mujeres que están llevando tantos años sus juicios, la señora Irenea, por supuesto, sin dejar de mencionar, el día de hoy, que ahorita se encuentra allá en Nezahualcóyotl, un día histórico para México, para las leyes y para las mujeres también, hoy, y bueno, se viven muchas cosas, ¿no? También el día de mañana, también el recuerdo de la Plaza de Mayo, va a haber muchos momentos en donde tenemos que sentirnos, ¿no? Y bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hablarlo. Estos son los policías que en teoría deben de estar presentes para la búsqueda, cualquiera, ¿no? Policía preventiva, policía municipal, policía estatal, policía judicial, que ahorita ya son ministeriales, los militares, la Marina, la Guardia Nacional, que por cierto estaban ahí sujetos que presentaron a un individuo, ¿no? Y estaban llenando una cadena de custodia que no tenían la mínima idea de cómo, un informe homologado, no sabían cómo llenar el informe homologado los de la Guardia Nacional. Ahí les encargo, ¿no? Ahí les encargo al presidente que les diga que tienen que irse a hacer talleres para llenar esa cadena de custodia que es tan importante para nosotros los que litigamos, tan importante y exacta, porque los lobos defensores están ahí mismo. Ahí es donde está el gran problema en el sistema de justicia, ¿no? Esas prácticas que hacen los servidores públicos es donde se caen los juicios. Y de verdad es mucho que ver. Una persona cuando se aparece, y lo estamos viendo con las Naciones Unidas que nos dan estos protocolos, una de las cuestiones que se deben de llevar es el principio por persona. No debemos de olvidar, ¿no?, que antes de que nos digan su hija o su familiar, váyase a la CENEFO a ver si la encuentran. No tenemos que pensar que ya está fallecida, ¿no? Tenemos que pensar que la deben de buscar con vida, ¿no? Que busquen de cualquier forma camiones en las rutas de taxi más cercanas, en las cámaras C5 también. Nos decían que nada más es 1 mes las que tienen las cámaras C5. Nosotros estamos pidiendo, o se pidió al fiscal que hiciera la nota a las áreas correspondientes para que esas cámaras, y también lo pido en la Ciudad de México, que esas cámaras estén libres de obstáculos para la grabación. ¿Qué significa libres?
En muchas de las cámaras del Estado de México, y es uno también de los más grandes problemas que tenemos en las investigaciones o en las localizaciones de las compañeras, es que las cámaras dan directo a árboles, a edificios o a todavía espectaculares a veces, también ahí se ponen y no se ve nada. Entonces, que haya una revisión diaria o semanal o mensual y saber que cada una de las cámaras que están dando ese servicio, digo, sé que al menos en Azcapotzalco está un lugar donde se va revisando las cámaras del C5, en todas las instancias, en todos los espacios donde se están mirando, se detienen esas cámaras, que se haga la corrección de video, que vean que sí están bien grabadas, que no haya obstáculos, porque eso a nosotros nos va a permitir seguridad. Y de verdad sí nos puede permitir seguridad porque nos puede decir, ella tomó este camión y ya no supimos de ella, pues sabemos a dónde iba ese camión. La búsqueda de las personas desaparecidas debe de empezar también por la vía terrestre o la vía de comunicación o de automovilístico. De ahí es donde también se debe de prestar esta forma de investigar para que ninguna mujer deje de no estar buscada, ¿no? El entorno de saber en dónde estaba, dónde se localizaba. Si ella fue a una fiesta, ¿no? Ejemplo, y que la dejaron de ver a las 2 de la mañana, que exista una cámara, ¿no? En la calle, a nivel C5, a nivel estatal, que se vea, ¿no? Cómo era el camino. Tenemos muchas compañeras que salieron caminando de un lugar, que se reunieron y ya no fueron localizadas. No tanto por las personas que estaban adentro, seguramente por alguien que estaba esperando que una mujer saliera y se la llevara. De ahí es donde tenemos que ir partiendo también la búsqueda inmediata para las mujeres. Y que bueno, en 5 minutos hacemos, si quiere, maestra, preguntas para ir avanzando. Sí, claro, 5 minutos más y con todo gusto hacemos la pregunta. Bien, pregunta, excelente. Muchas gracias, maestra. Bueno, porque a mí me encanta hablar, ya saben que yo hablo, ¿no? Entonces, bueno, el principio por persona, que es muy importante, igualdad jurídica para todas las personas, no porque se desaparezca un hombre o un varón en México, no debe de ser, o porque se desapareció una mujer debe de actuarse diferente, en unas formas diferentes, no. La connotación de las mujeres, y bien lo sabemos nosotras, es que debe de haber una inmediatez, ¿no? La mayoría, si no es que el porcentaje más alto de las mujeres desaparecidas en México, es casi el 30% de las personas que están desaparecidas en México en números reales, que son casi 100,000 personas. En México, desde 1960, el conteo se da en números reales, en cifras del Estado, que son 68,000 a diciembre del año pasado, pero en números reales son más de 100,000. De este 30% que les digo que son mujeres, el entorno de la persona particular que hizo desaparecer a esta mujer es un porcentaje más alto. No pensar que el crimen organizado todo lo hace el crimen organizado, no, lo hacen los particulares, y esos particulares deben de estar registrados, ubicados, y saber, lo más importante aquí es saber el rol que tenía la compañera, cómo era, quién tenía problemas con su pareja, no tenía problemas con su pareja, en su casa, algún compañero laboral, ¿no? Que ahorita está viéndose mucho el hostigamiento laboral. Todos ellos deben de ser investigados, geolocalizados también. Me decían, ¿para qué quiere que localicemos el celular del presunto, no? Pues tú localízalo, tú tienes que decirme dónde estaban las llamadas de ese mismo día que desapareció. ¿Por qué? Porque no podemos dejar sin investigar a cualquier persona porque pensemos que no lo es. No creo que él lo haya hecho. La verdad no lo creo, Gaby, porque son delitos tan graves que a veces pensamos que la gente no lo hace, pero sí lo hace. Y la sorpresa va a ser que va a ser el más cercano del que menos nos imaginamos quien desapareció a la compañera. La igualdad, el respeto a la dignidad humana, que es una palabra, y siempre lo he dicho, que es olvidada en México. El interés superior de la niñez, que es hablar de la alerta Amber,
Voy a ir abriendo un poquito mi material porque sé que el tiempo no va a ser para mí otra vez, pero ahora sí dejo ahí el material, te lo prometo, Museo de la Mujer, porque creo que sí está muy bueno, está bien realizado, es necesario que todas las compañeras que están aquí lo tengan a la mano, que lo impriman, que lo tengan en cuadernito, que no les digan no, porque no deben decirles no a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Y este interés superior de la niñez con el alerta Amber, que nace en Estados Unidos, si no recuerdo, en 1976, este registro que hace Estados Unidos tiene un mecanismo muy importante para que nosotros también lo implementemos, ¿no? Este mecanismo de que la sociedad entera se entera cuando una persona, una menor de edad, está fuera de su casa, ¿no? En México nos cuesta muchísimo, muchísimo tener estos lugares para poder ser visibles, ¿no? Desaparecidas. Al menos las redes sociales nos han permitido compartir la cédula de identificación, o a veces todavía no alcanza la cédula de identificación, la compartimos desde el día, desde el día cero, ¿no? No ha llegado, entonces empezar a mover fotografías, las más actuales, que es lo que les decía, uno de los grandes problemas es que no tenemos fotografías actuales, y pues a lo mejor ya tiene el pelo largo y ahorita ya se lo cortó como Gaby, ¿no? Ya no tiene nada que ver Gaby como hace 2 años, y tenemos fotografías de hace 2 años. Traten de, nunca nos vamos a sacar una fotografía por si estamos desaparecidas, eso también me queda claro, y eso también es importante que lo comente. Pero sí es importante que tengamos un actual para que podamos identificar a las compañeras afuera, alguien la vio, observen, sean observadoras, no está de más que seamos observadoras en nuestro camino, porque en algún momento puede ser útil también revisar lo que está pasando a nuestros alrededores. El respeto a la libertad personal, el respeto al derecho a la integridad personal, el respeto al derecho a la libertad sexual y al pleno desarrollo psicosexual de los niños y de los adolescentes, de las personas, la impartición de justicia pronta y explícita, y aquí es donde vienen las legislaciones que les traje, inmediatez de búsqueda y exhaustividad de búsqueda. Estos 3 últimos de suma importancia para que podamos nosotras buscar la forma de implementar las iniciativas inmediatas para poder encontrar a las compañeras. Aquí voy a empezar con el marco jurídico ya, bueno, también que es importante, y si gusta hacemos un ratito de preguntas. ¿Sí hay? Claro que sí, cómo no. Sí. Okay. Bueno, muchos saludos y preguntas. Rachel López te comenta, mi amiga lleva desaparecida 3 años en Puebla, su familia por sus propios medios consiguió la sábana de llamadas que dio su última señal en Tenancingo, Tlaxcala. Se lo proporcionaron a la fiscalía y la respuesta del MP y de la abogada fue: su hija no tiene el perfil de víctima de trata de personas, y para colmo perdieron ese registro y hasta la fecha no le han dado respuesta ni tomado acciones para su búsqueda. ¿Qué podría hacer? Yo creo que aquí ya hay que, y me da mucha pena decirlo también, ¿no? No pena, sino pues me da, no sé, es empezar a trabajar. Fíjense que esta sábana no la tenían que haber ni pagado, porque sé que es muy cara, ni solicitada por fuera, solamente lo deben de hacer en oficio a petición. Hagan todas las peticiones por oficio, nunca por voz, nunca, en ninguna carpeta de investigación lo piden a voz, nunca. Así lo llenes a mano y di, por favor, quiero que se realice la sala de informes, le pones arriba la carpeta de investigación, le pones agente del Ministerio Público, y yo, Gabriela Mores, solicito que se realice la cédula de identificación del teléfono tal, toda vez que se dejó, ¿no? Que es el teléfono de mi hija, que fue vista por última vez, tal, pongan ahí en la justificación, métanlo por oficialidad de partes, métanlo, no vayan con el Ministerio Público y digan, aquí le traje este oficio, séllemelo. No, lo meten por oficialía, aunque se tarde 5 o 10 días más, o 2 días más, bueno, a veces estos son muy terribles, que te lo sellen, y vas y le dices al Ministerio Público, yo ya pedí esto, ya está en la oficialía, le solicito por favor que ya está. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir seguridad, pero primero jurídica. Ahora, ¿qué pasa con la compañera que ahorita 3 años? ¿Quién ha estado a cargo de esa carpeta de investigación? ¿Quién ha estado a cargo de esa investigación? Que han sido servidores públicos que no han tenido, ¿no?, la precisión.
tanto del titular de la agencia como del Ministerio Público tienen responsabilidades ya penales, porque no significa que no hayas hecho, que no hayas localizado. ¿Qué has hecho tú para encontrar a mi hija? ¿Qué has hecho tú? Y entonces dicen, de verdad, a mí me pasó ayer, ¿no? Y no nada más ayer, sino siempre. Llegar a una carpeta de investigación con machotes y dicen, negativo, 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 negativo. Y eso es el día a día de todos los peritos, o a lo mejor uno no. Vamos a dejar algunos, ¿no?, de los peritos para justificar su conducta de no realización. Entonces, la carpeta de investigación su responsabilidad es el Ministerio Público. Tenga o no tenga peritos, adentro de la carpeta de investigación es la persona que ya debe de dar, primero, cambio de carpeta, solicitar el cambio de carpeta, hacer una queja de derechos humanos, llevarlo, ¿no?, hacia la queja de derechos humanos, que derechos humanos se presente a la agencia del Ministerio Público, que se haga saber, al menos por escrito, de que está siendo observada esa carpeta de investigación, y si se puede, y si tienen fuerza todavía, hagan una denuncia penal por incompetencias de la gente del Ministerio Público, por intimidación de la gente del Ministerio Público, por su titular también, no por los peritos, no por el policía, háganlo por el Ministerio Público, y por su titular, porque es responsable. Su titular conoce día a día las carpetas de investigación, y día a día ella debe, o él debe de tener la responsabilidad de decir, ahora búscate para acá. Ahora, ¿qué pasa con esa sábana? Con esa sábana, háganla otra vez, pídanla. Sé que ya son 3 años. Nos dicen que a veces ya en 3 años es muy difícil localizarla. No lo dejen, nunca piensen en que chin me dijeron, que nos digan no en un oficio, que nos digan no, en eso vamos a sentir diferente a seguir nuestras investigaciones con escuchas. El seguimiento de escuchas no nos sirve, recuerden, que nunca, aunque les digan que creen que no se puede, pónmelo por escrito. Póngamelo por escrito. Todo por escrito, por favor. Porque a veces dicen, híjole, es que, ¿sabes qué? Es que las cámaras se borran en 15 días, no lo pidas, pídelo. Pídelo y que te lo pongan por escrito que no es posible. Y que firme un responsable, porque ese responsable, si no lo hizo correctamente, tiene una participación. ¿Sale? Entonces, más que otra cosa es buscar ahorita las formas de la geolocalización, de buscar también la cédula también, si sabemos, bueno, si ya se fue a Tenancingo, que se haga en prontitud lo pueden pedir, una búsqueda en ese estado para que se hagan las policías y hagan una redada de búsqueda de tu hija. Eso es lo que se debe de hacer, no nada más de unas o una. Con que haya una o unas de búsqueda, que lo haga, ¿no? Entonces, lo puedes pedir, se puede pedir también que lo tramiten hacia Tenancingo, sí, era creo que, bueno, hacia Tlaxcala, y que de ahí se haga la organización para la búsqueda, ¿sale? Entonces yo propongo eso en cuestiones de procedimientos. Sí, gracias, maestra. Pregunta Gaby Orrico, ¿en México ha funcionado la alerta ámbar? Pues más que ha funcionado, solamente para registro. Desgraciadamente en México, la práctica que se lleva para la localización de personas ha sido nula, de personas, para la búsqueda. Ha sido muy poca en practitud. Solamente para registro ha funcionado, pero no a la medida de lo que se esperaba. Recordemos que este proyecto, ¿no?, que traemos aquí, déjenme ver si está por acá, este proyecto que se estaba buscando para localizar a las personas, era exactamente que haya una comisión diferente para buscar a las personas. Era una comisión diferente. Pero en México no ha alcanzado eso, supuestamente por falta de recursos, supuestamente por falta de personal. No se ha hecho la comisión especializada para la búsqueda de niños, no se ha hecho. Entonces la alerta AMBER solamente sirve para registro. La búsqueda de personas menores de edad debe de ser en prontitud, que tampoco se hace en México. Debe de ser sin cuestionamientos,
buscar la forma. Me queda claro que la sábana, si tiene teléfono la niña, qué bueno, pero si no, tampoco es posible ese tipo de prácticas en cuestiones de pruebas. Es saber el entorno. Fíjense, la niñita que se fue, que salió y que la encontraron después muerta, es el entorno, ¿no? Lo que se debe de hacer es búsqueda personal a pie en cada calle, pero lineal o circular o por bloques, ¿no? Buscar por todos los lados, ¿no? Pero de inmediato, no 5 días, 10 días después, sino hacer una línea de personas y decir, vamos a ir por calle, y empezar a limpiar la zona para ver si encuentran, si saben, si se escucha un ruido, si alguien vio, si alguien se la jaló a la niña. Eso es, y eso, ¿saben qué? Lo hacen las mamás, las familias. Eso lo hacen las familias, no lo hace la policía. Y entonces, yo por eso les dije que la sociedad en esta tarea ha sido mucho más eficiente que el Estado. Así, bueno, el Estado está tratando de hacer algo ahorita, pero por muchos años no. Y miren que la alerta Amber siempre ha sido, ha sido una práctica muy común, pero falta todavía buscar, decían, esas prácticas que se tenían antes de presentar a las personas desaparecidas en los carteles, en las leches, en algunos productos de consumo diario, ¿no? A veces se dejó de hacer también, y es lo que también se está pidiendo, que haya línea para poder presentar la cédula de identificación en televisoras, ¿no? Que se haga esa búsqueda de decir, en algún momento fue que ayuda a la sociedad, algo así, y sacaban la cédula de identificación de las personas. No sé, no se ha hecho mucho ya. Hay escasos recursos para eso. Gracias, maestra. Sí, de la alerta Amber, tienes razón. Nada más comentar a los compañeros, la web es alertaamber.gov.mx por si quieren consultar la información. Pregunta Lisette Jiménez Paredes, ¿qué reformas, leyes o protocolos considera usted, maestra, que son necesarias para que la búsqueda de personas sea más efectiva? Bueno, que es la segunda parte de nuestra exposición. Por supuesto, yo quiero mencionar lo que hizo la sentencia de Mariana Lima en México, una sentencia que nos dio a nosotras, ¿no? Esta practitud y estos protocolos o estas convencionalidades de leyes, tratados internacionales que nos han permitido a nosotras sostenernos. Yo, si usted me lo permite, maestra, y si doy ahorita parte a esta para dar respuesta un poquito a esta pregunta, que no sé si hay más de esta línea, avanzar un poquito con la diapositiva para darle respuesta un poquito más con precisión, y ya hasta el último, 20 minutos antes, hacemos el cierre de preguntas. ¿Le parece, maestra? Claro que sí, adelante. Adelante. Bien, bueno, entonces, ¿qué leyes, qué protocolos tenemos para este tema, ¿no? Iniciemos, por supuesto, que con la ley de víctimas. Sin antes recordar el artículo 21 constitucional. Ese sí lo vamos a tener como parte, ¿no?, de bloque para poderlo tener sostenido. La ley de víctimas, ¿no? Y aquí me atrevo no a poner toda la ley de víctimas, porque eso también es bien importante. No todos son para el tema, o no toda la ley de víctimas necesariamente deben de aprenderlo la sociedad, ¿no? El título segundo de los derechos de las víctimas, sin recordar recordar que los derechos de las víctimas también están en el área constitucional, en el artículo 20 constitucional, apartado C, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 109 también tenemos ahí los derechos de la víctima. Nunca olviden esos artículos, porque van a ser su sustento. De verdad que es una forma muy importante de revisar o de pedir. La ley de víctimas nos habla de los derechos de la víctima en su generalidad, y yo me atreví a poner este artículo 7, ¿no?, que es el que en inicio es el que quiero mencionar. Los derechos de la víctima se prevé en la ley que son de carácter enunciativo y deberán de ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables. En materia de atención a la víctima, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos, en todo tiempo. Y pues existe una línea, ¿no?, una línea de
investigación que se lleva, ¿no? Y que se da, ¿no? En esta línea de investigación y que tiene muchísimos que ver los derechos. Los derechos no son cuestionables, ¿no? No puedo decir, bueno, te va a costar tanto que te haga tu carpeta de investigación. No podemos, ¿no? Son derechos tangibles en México y toda sociedad debe de tener exactamente esta forma de práctica que se tiene en México, ¿no? Entonces dice, me fui hasta este derecho, hasta esta fracción del artículo 7, que por supuesto me encantaría que lo vieran completo, a participar activamente en la búsqueda de la verdad, de los hechos y los mecanismos de acceso a la justicia. Este derecho es el que más se vulnera procesalmente hablando, ¿no? Desde el primer inicio de la denuncia hasta el juicio es el que menos se respeta, ¿no? A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que esté a su disposición conforme a los procedimientos establecidos por la ley material. Esta fracción vigésimo octava que nos lleva a la reflexión de decir, toda víctima tiene derecho a reconocer, a ser reconocida como víctima, que también es bien importante, a ser reconocida como víctima, que muchos de los nuevos abogados, ¿no? Que se piensan que tienen el derecho de cuestionar o no cuestionar, si así el sistema nos ha hecho ser cuestionadas, ¿no? A las víctimas de a ver si sí dices la verdad o no dices la verdad. Eso es un cuestionamiento, porque tenemos que probar, como dice el artículo 20 constitucional, quien acusa tiene que probar, ¿no? Y entonces, en esta práctica que se dice no es víctima, pues entonces imagínense cuando no tenemos el derecho a la verdad o el acceso a los mecanismos que se están utilizando para la verdad. Lo que dice la compañera en cuestiones de Susana, esto es exactamente una vulnerabilidad a los derechos. El que lo hayan extraviado, ¿no? Uno de los derechos de las víctimas en el artículo 20 constitucional es que la práctica del Ministerio Público no debe de ser omisa, ¿no? Y mucho menos perder alguna prueba. Es necesario esto, ¿no? Que ya se acabe tanta impunidad en México porque la práctica es muy común. El artículo 20 me dice, la víctima de la sociedad tiene derecho a conocer la verdad histórica, la víctima tiene derecho a participar activamente en la búsqueda de los derechos y en los diferentes mecanismos, como ya se menciona en el artículo 7, la víctima deberá decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos. Decía el Ministerio Público ayer, es que no le podía dar la carpeta porque ella me pedía copias certificadas. Y entonces yo le dije, bueno, pero aquí tú eres el técnico, tú eres el que sabe la ley, ¿no? Si ella pide copias certificadas, se le debe de decir, bueno, solamente le puedo ofrecer copias simples. Si quiere copias certificadas, tiene que pagarlas. La copia simple es gratuita, ¿no? Y entonces esto, compañeros y compañeras, es bien importantísimo porque no es que nosotros no entendamos, es que me la pidió mal, no, pues aquí el especialista es usted, no la víctima. El especialista debe de decir, si usted quiere copia certificada, me tardo más y tiene que pagarla, pero yo tengo la obligación de darle una copia simple. Sería diferente la vida y hablaríamos diferente del sistema si tuvieran esa actitud de reconocer que las personas que están siendo servidores públicos son los especialistas y las víctimas jamás. Por tal motivo, perdón, me regreso, la víctima debe decidir libremente su participación y ser informados, ¿no? No es de que, pues como no me pedía bien las cosas, yo no se las daba, ¿no? Entonces, bueno, el artículo 21 solamente voy a mencionar lo que subrayé, tiene la obligación de iniciar de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección. ¿Sale? Artículo 21 de la Ley de Víctimas, y lo dice y está plasmado. En ningún momento debemos esperar las 72 horas, las 8 horas, ahorita no hay Ministerio Público. Muchas de las ocasiones estamos en junta o hay muchos detenidos y no la puedo dejar pasar. I'm never, artículo 21 de la Ley de Víctimas, artículo 20 constitucional, no te pueden aplazar tu término. No te pueden aplazar, perdón, tu derecho a denunciar y más este tipo de delitos, ¿no? Este tipo de delitos es de tiempo.
un minuto es un minuto que no va a regresar, ¿sale? Y que desgraciadamente va en línea hacia el feminicidio, ¿no? Desgraciadamente. Va en línea hacia la trata. Y por eso va en línea a dejar México y que se la lleven a otro lugar. Por tal motivo es prontitud, ¿sale? Entonces, por tal motivo, este artículo es de suma importancia para nacional, para poder pedir que se hagan las diligencias inmediatas. Incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación, que ahorita es lo que vamos a revisar en cuestiones de las demás legislaciones. Bueno, ya vamos a vincular la ley de víctimas con las demás legislaciones para que podamos seguir trabajando. Esta misma ley nos dice, capítulo 5, habla sobre los servidores públicos. Dice, todo servidor público debe desde el primer momento en que se tenga el contacto de la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de sus competencias, tendrá las siguientes deberes. Por supuesto, hay varios. Me fui a la fracción 15ª, que es realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de la persona desaparecida. ¿Y qué es realizar de oficio las acciones? ¿Qué es realizar de oficio las acciones? Hay una línea, ¿no?, que se debe de hacer para la búsqueda de personas, y es las que vamos a ir ahorita aprendiendo, una línea que debe de hacerlo el ABCDFG. No puede dejar el F, no puede dejar el J, no lo puede dejar. Entonces, por tal motivo, sí es importante que se haga con prontitud estos deberes como lo marca el artículo 120. Y esta misma legislación me habla de los ministerios públicos, que es su siguiente capítulo, que es el 6º, donde dice el Ministerio Público, voy a decir nada más en la fracción 2ª, que es vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en la ley, en especial del deber legal de búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas. El deber del Ministerio Público es vigilar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque él no sale a buscar a la víctima. Él hace las diligencias correctas para buscarla. Por tal motivo, yo vigilo, yo dirijo. Yo soy el responsable. Yo soy el responsable de que mi ministerial vaya a localizar cámaras los más cercanas posibles. Yo lo que propongo mucho y lo que se hace, bueno, lo que propongo mucho no es lo que se debe de hacer nada más, sino es una propuesta, y lo que también es factible es que el camino o la línea en donde se presume se movió el taxi, donde se presume que se movió el Uber, donde se presume que se fue caminando la compañera, hagan el rastreo, como les digo, y empiecen a sacar cámaras de vigilancia particulares. No nieguen las cámaras de vigilancia, por favor, a nadie. No nieguen. Es una forma de nosotras de buscar pruebas. No sean indolentes, por favor, con sus cámaras de vigilancia. No sean indolentes. No necesitan dejar pasar, solamente con que se revise que sí existe y que pasó por ahí. Saquen un extracto de esa imagen y proporciónensela a la familia de la víctima. Eso le va a servir muchísimo a la víctima, ¿no? Muchísimo, muchísimo, no tienen idea. Van a ir marcando su línea, sus pasitos de la familia que no está en casa, ¿no? Entonces, no nieguen sus cámaras de vigilancia, más las que están en la calle, ¿va? Tengan, de verdad, no nada más es para vigilarse a ustedes, sino es una sociedad que estamos siendo violentadas. Las desaparición de mujeres se trata de un acto sociopolítico, ya que no puede desvincular su propia actuación de los grupos de delincuencia, que ya lo habíamos hablado, pero también de estas personas que son las parejas de las compañeras que han sido violentadas. La base de este argumento no solo tiene que ver con los grupos que puedan cometer hechos delictivos, como lo que pasó en Juárez, sino en muchas ocasiones los sujetos activos perpetran y manejan los cuerpos de las víctimas imitando la manera de actuar del crimen organizado. Se piensa que una mujer que se encuentra agarrada, ¿no?, en un baldío fue el crimen organizado, y no es cierto. No es cierto. No todas las mujeres han sido desaparecidas de esa forma, ¿no?, sino son los particulares. Pero bueno, seguimos con la legislación. Les hablaba de la sentencia del campo algodonero. Ahorita les hablo de Mariana Lima. La sentencia del campo algodonero de la Corte Interamericana determinó que el Estado mexicano debía en un plazo razonable continuar con las estandarizaciones de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación pericial y impartición de justicia, por lo cual
El Protocolo de Estambul, el Manual de Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias, Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, que lo marcó la sentencia y aquí se marca en los párrafos 497 a la 52 de la sentencia, es donde nos permite también ya tener esta práctica de búsqueda o esta línea de marco jurídico para la búsqueda. Iniciamos con el Protocolo de Estambul, que son los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. Se basa en cuestiones de la Convención Internacional y pues que también toma en cuenta la experiencia de otros órganos internacionales de varios países de todo el mundo. Identifica mecanismos, procedimientos y métodos para implementar el debido de búsqueda de personas desaparecidas. Por tal motivo, no nada más es buscar, sino ya hay una forma, ¿no?, a nivel mundial que se tiene para buscar a las personas desaparecidas. Uno de esos protocolos, una de estas acciones, ¿no?, que se vivieron, que son hace 44 años allá en Argentina, que también se hizo, ¿no?, un protocolo para la búsqueda de todas las personas desaparecidas por el golpe de Estado que se vivió, pues se queda también registrado en este espacio, ¿no? Hay principios rectores que se están manejando en esta convención, que es la búsqueda como primer principio, y es lo que les decía, era la búsqueda de la persona desaparecida debe realizarse bajo la presunción de vida. No podemos pensar que nuestra desaparecida ha sido fallecida. En muchos de las formas que se están mirando es también esto de decir ya falleció y vete a buscar por otro lado, ¿no? Entonces, el principio número 2 de esta convención nos dice: la búsqueda debe ser respetar la dignidad humana, como lo habíamos mencionado, debe de actuar con la conciencia de que trabajan para garantizar los derechos de la víctima y orientar todo su trabajo a favor de ellas en particular, porque no se puede mirar, ¿no? No se puede mirar de otra forma más que buscar las debidas diligencias para la prontitud. Principio número 3, la búsqueda debe dirigirse por una política pública, y que aquí es donde las grandes expertas han hecho y están haciendo protocolos para que también sea responsabilidad del sector público esta forma, aun cuando los particulares, aun cuando la delincuencia organizada, aun cuando sea quien haya desaparecido a las mujeres, a las compañeras, sea por práctica de un servicio público y una legislación pública. Esos son principios que les dan a los países que son miembros de estos tratados y que les dicen: debes de hacer tus propias leyes para poder ahorita ya darle seguimiento. Han habido varios cambios a partir del 2019 con la legislación de desaparecidos. De hecho, ya está el informe protocolo homologado para la búsqueda, que fue una iniciativa de los padres, ¿no? Que quede claro, de las madres, de las personas que han sido desaparecidas. Eso también es bien importante que se hable, porque no es que el Estado se sentó a hacerlo, no, fueron las mamás, los papás, los familiares que hicieron desde el 2017 se hace esta solicitud, se les niega, ¿no? Se les niega, se niega esta prontitud, y después ya ahorita en el 2019 se acepta, se hace el protocolo, se lleva. De hecho, ahorita la ONU ya está dando también algunas ayudas, porque el problema de desaparecidos en México es un problema muy grave ya es un muy grave, ¿no? Entonces ya Naciones Unidas ya está participando con México para ver las formas de localizar en esta nueva línea de búsqueda que se hizo en Guanajuato, que se hace el registro y que se hace la información. La mayoría de los cuerpos eran mujeres. La mayoría de los cuerpos que se localizaron en las fosas clandestinas eran de mujeres. O eran mujeres, perdón. Y esto duele muchísimo, lo que está pasando también en Guanajuato, ¿no? La desaparición de mujeres es un tanto de índole de género. ¿Por qué? Porque también es una práctica que se tiene entre los cárteles para violentar aún todavía más al cártel anterior, ¿no? Eso es lo que decía Mariana Salgado, ¿no? Con este mapa de feminicidios, decía: es que es tan importante mirar a estas fosas clandestinas, que no se queden como solamente homicidios de mujeres, y son también feminicidios,
porque se hizo de una forma de violentarse, ¿no? Entre ellos. Yo mato a la mujer por ser mujer, porque era tu mujer, y porque tú decías que era tuya, y entonces te voy a desestabilizar, como una guerra, ¿no? Y entonces el conteo, ¿no? Que ahorita está haciendo Salgado es importantísimo, importantísimo, es un gran proyecto, una gran profesionista esta mujer que está tocando temas que a lo mejor no se habían tocado y no se habían hecho. Y no se estaban revisando, ¿no? Estas mujeres que han sido desaparecidas y que están encontradas en esas fosas clandestinas de Guanajuato, de Veracruz, que es también una forma también muy violenta, un estado muy violento para las mujeres, ¿no? Y, sin olvidar el primer mapa que les puse, ¿no? Que es Nuevo León, es uno de los lugares donde más se están desapareciendo mujeres. Perdón. Búsqueda de tener el enfoque diferencial. Las situaciones de vulnerabilidad que tienen las mujeres debe de marcarse en la búsqueda. Decía una compañera en una red social, perdón, ay Dios. Decía una compañera en una red social, pone la carita de una niña y dice, a ella no la buscaron porque era de Chiapas, ¿no? Este acto de discriminación que se tiene también por condición social es muy común en México y que no le ha tocado. La condición social en México es también daña mucho la justicia hacia las mujeres. Mucho, 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 mucho. Muchísimo. Y pues bueno, eso también es decir, no se hizo la búsqueda como se hizo con otra niña también en otro estado. Duele aún más, ¿no? Saber que por la condición social no buscaron correctamente a una niña de Chiapas como si no tuviera tanto, ¿no? O el valor de calidad o el valor del ser valiera menos por ser indígena. Por eso se dice que son números reales las desapariciones de más de 100,000 personas, porque hay en lugares como Chiapas que tampoco se atreven a denunciar, ¿no? Por todo ese mecanismo de opresión que tienen las personas con condición social económica baja, en pobreza total. No se están contando a las niñas que se están llevando, a las mujeres que están siendo desaparecidas de su pueblo, no les hacen caso si se pierde una mujer, y entonces eso, pues desgraciadamente en México, va a generar una normalidad, ¿no? Decía una mujer, por cómo piensas que yo estoy viviendo una violencia, yo viviré con mi propia violencia con la violencia que estoy viviendo hasta cuando yo quiera. Lo que ella no sabe es que esa violencia nunca va a parar. Y se ha acostumbrado tanto a la violencia que no tiene la forma de salir. Por tal motivo dice, ¿no? Pues prefiero ya acostumbrarme a esto, a los golpes, a los malos tratos, a las desapariciones. Las mujeres no nos tenemos que conformar a ser desaparecidas. No podemos, no nos podemos, al menos nosotras, o al menos yo, Gaby Amores, no voy a permitir que alguna compañera diga, pues bueno, así vamos a morir las mujeres. No podría. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotras tenemos también el derecho a vivir en una vida sin violencia, a caminar libre, ¿no? Que no es un eslogan, como lo hace el Estado, ¿no? Caminos, como decía un programa que tenía el Estado de México en el 2017, caminos seguros o calles seguras, algo así, iba caminando la chica. ¿En dónde están las calles seguras? ¿Dónde quedó ese dinero en ese programa? Pues desgraciadamente, ¿no? Con la alerta de género también se implementan estos mecanismos para que no hayan desaparecidas. La alerta de género debe de implementar mecanismos para que la violencia de las mujeres, no nada más como el feminicidio, sea presentado es una alerta de género hacia las mujeres de toda la violencia que están viviendo, ¿sale? Bueno, seguimos con el principio, el sexto de la búsqueda de iniciar, ¿no? La forma más inmediata para la presentación de investigación sin dilatación, tenga conocimiento por cualquier medio. Aquí también sustento lo que decía el artículo 21 de la Ley de Víctimas, en donde sin ninguna demora o dilatación de manera expedita, todas acciones de búsqueda deben incluir, cuando sea necesario, el desplazamiento de los lugares permitibles. Y esto también es buscar las formas para poder nosotros, muy bien,
para poder nosotras tener y saber que alguien nos va a buscar, que es algo que tenemos en certeza, ¿no? Que debes de ser buscada. Principio número 7, la búsqueda es una obligación permanente. En este principio, cuando solamente se ha podido encontrar e identificar restos mortales parciales, la decisión de no continuar la búsqueda debe tomarse de manera transparente y contar con el consentimiento previo e informado de los familiares. Cuando ya no se decide no buscar a la persona por el tiempo, no es porque no hayan encontrado datos. No, ninguno. De hecho, ese es un delito, que no se hayan encontrado datos, de verdad. Pero ellos lo saben, ellos saben que no van a cometer delitos porque sus aliados, que son sus compañeros, van a decir negativo, negativo, negativo con sus machotes que van a imprimir. Por eso les digo que es bien importante saber quién firmó y cuál fue los mecanismos. Pedirle al fiscal también es importante, ¿no? Solicitar al fiscal de su comunidad que nos den información. No se debe de negar, de verdad no se deben de negar ellos de decir cuál fue el mecanismo del perito que dijo que negativo en la búsqueda de llamadas o de cámaras o de identificación de cámaras, porque muchos policías ministeriales lo que dan es decir, se van por Google y dicen, no, pues aquí en Google no hay ninguna cámara en este camino. No es cierto, porque Google está súper atrasado. Entonces, lo que se debe de hacer policía, ¿no? Es llegar al lugar de los hechos, al lugar donde se pretende que se desapareció la mujer y hacer el camino de búsqueda de testigos. Ellos no lo hacen. Ellos se suben a una patrulla y caminan, cotorrean y dicen, no había nada. Ellos deben de ir casa por casa, si es posible, preguntando si encontraron a la persona. Pero en México no tienen esta actividad. En México solamente es con patrulla en mano y saber si se ve algo, y si no se vio nada, pues se hizo un rastreo, pero el rastreo no se hace automovilísticamente, se hace caminando para ver si hay un indicio que nos pueda dar para poder comprobar a las compañeras o buscar a las compañeras. Aquí les dejé estos demás principios que por supuesto por el tiempo no puedo yo presentarlos. La búsqueda debe realizarse con una estrategia integral, que está aquí también. La búsqueda debe tomarse en cuenta particularmente vulnerabilidad de las personas migrantes, que es por eso les decía que los números reales son más altos que los números del Estado. ¿Por qué? Porque estas personas que han entrado a México sin documentos tampoco han sido reconocidos, no se identifican a las personas y tampoco son buscadas, ¿no? Es como una vulnerabilidad todavía más, ¿no? La mujer que entró a México ilegalmente, si le pasa algo, pues en esta línea de vulnerabilidad, menos va a ser buscada porque tampoco se tiene la identificación de ella, la edad de ella, y pues bueno, desgraciadamente en México eso se piensa que es que no es forma, ¿no? Me decía ayer el Ministerio Público, usted me tiene que traer el nombre de la señora de la Cámara y el domicilio de la señora de la Cámara, ¿no? De la casa donde está la Cámara. Le digo, no te tengo el nombre, por supuesto que no lo sé, pero te sé la calle, te digo las señas y tú tienes la obligación de mandar a tu policía e investigar eso. ¿Cómo crees que yo le voy a decir a la señora? Deme su nombre para decírselo al policía. ¿Cuándo? ¿No? Tú tienes la obligación, pero si a mí me lo dijo, imagínense a las mamás, imagínense a los familiares. Entonces yo dije, no te tengo ese dato porque no te lo voy a dar. No lo sé. Lo que sí sé es que hay una cámara que nos puede solicitar, lo puede solicitar tu policía y que sea identificada esa cámara o que sea registrada para que ver si hay evidencias. Y lo más importante, compañeras, algo muy importante, traten de pedir todas las evidencias posibles, traten de pedirlas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no las piden y si ustedes las traen, pueden ser en el juicio nulas por esa cadena de custodia. Entonces, si sabemos que hay una cámara, pídanla, pidan que vayan, que las identifiquen, que si es posible tú quieres ir cuando vayan a ir a preguntar, que cuando te diga el ministerio es que no tenemos hora, pues a la hora que sea, yo estoy ahí, ¿no? Y decir, ¿cuándo vas a ir a investigar esa casa que estoy poniendo como un dato de prueba para poder recabar datos, perdón, algún indicio que me permita a mí seguir investigando? Es muy importante, no se les puede negar a ustedes, no se les puede negar a los defensores y tampoco a los asesores ni a las víctimas. Algo también que es muy importante que quiero comentarles es que toda diligencia que el defensor quiera hacer, toda diligencia, tienen el derecho ustedes como víctima y sus asesores de estar, aun cuando están nada más de observadores.
hasta un pericial dentro del reclusorio, ustedes pueden ingresar para ver cómo lo están haciendo y que haya aprobación o comprobación de que se está haciendo correctamente. No es de que creamos que hay corrupción en el reclusorio, no. Tampoco estamos diciendo que el defensor va a sacar de la manga un pericial y va a decir, ahí déjalo, ¿no? No estoy diciendo eso, de verdad que no. Pero es mejor ir, ¿no? Darse el tiempo de decir, yo voy a estar para ver qué pericial van a hacer, y dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, yo lo puedo hacer, ¿sale? Entonces, otro protocolo más rapidísimo es el protocolo de Minnesota. ¿Cómo voy de tiempo? Ay Dios. Vamos bien, estamos a 40, todavía tenemos 30 minutitos. Vientos. Ok, protocolo de Minnesota sobre la investigación de las muertes en cuestiones también de desaparecidas, porque recuerden que no nada más, perdónenme esta diapositiva, nada más es esta, que la hice así. Recuerden que no nada más es pensar en el desaparecido, ¿no? Sino también es buscar las formas para no ser, ¿no? Parte de esta estadística de feminicidios que México es a nivel mundial el país donde más feminicidios está siendo registrado. Brasil también es un país muy, muy violento con las mujeres, pero México no baja. No sé por qué se dice que se está haciendo bien las cosas cuando no es cierto, ¿no? Me da muchas veces, admiro tanto a las mujeres que están ahí en el micrófono, bueno, algunas, admiro su trayectoria, de verdad, pero digo, híjole, ¿no? Voy hacia Atecama, voy hacia Naucalpan, voy hacia Chiconautla, voy a Chimalhuacán, pues aquí al Centro de Justicia de Iztapalapa, al Centro de Justicia de Tlalpan, al de Azcapotzalco, a la Fiscalía que está siempre llena, hay cantidad de gente, a los juzgados familiares, a cualquier lugar, y digo, híjole, ¿cómo no vienen a darse cuenta? ¿Cómo no vienen a darse cuenta de eso? ¿No? A mí me da tristeza escucharlas decir, todo va bien, ¿no? Cuando la directora de Derechos Humanos se duerme en una comparecencia de una señora víctima de feminista, bostezando, duele muchísimo. Pero bueno, este protocolo nos dice proteger y hacer efectivo el derecho a la vida. Igual que el anterior protocolo que estábamos viendo, el de Minnesota, también nos dice, debe de haber vida antes de pensar en la muerte. Hay un libro que se llama La fosa de agua que me gusta mucho, porque esto es bien importante. Nosotros lo leemos, pero las mamás que están viviendo eso le decían, tiene que venir a identificar la ropa de otra mujer, de otra niña, le decían a la mamá. Y entonces llegó un momento en que la mamá se enojó tanto, ¿no? Estaba muy desgastada, porque aparte tiene que ir hasta Toluca a identificar, decía, ya no puedo. Y ella dijo, ¿por qué siempre piensa que cada cuerpo es mi hija? ¿Por qué se piensa que cada cuerpo es mi hija? Eso es muy terrible, ¿no? Es muy terrible pensar como mamá o papá o hermano, hermana, pensar que el Estado dice, vente a identificar a ver si es una de tus hijas, porque no hay búsqueda en vida, ¿no? Como esto que decía la compañera, se quedó hasta Tenancingo, ante Tlaxcala, sabíamos que ahí estaba ella, a lo mejor está viva ahí, ¿no? Y nosotros siempre pensamos en estar viva, el Estado siempre dice, identificamos a un cuerpo, quiero que venga a identificarla, ¿no? A ver si es ella. Y estos protocolos duelen muchísimo. Protocolo para la búsqueda inmediata de personas de situación de extravío o ausencia, en especial de mujeres, niñas y niños y adolescentes. Yo me voy hasta este número 8, que es el principio, dice, del contenido de volantes de identificación. ¿Qué debe de tener este protocolo, no? Para el volante de identificación para las personas extraviadas o desaparecidas, como lo puse en la primera diapositiva. Nombre, sexo, edad, media filiación. ¿Y qué significa media filiación? Cuantas tatuajes tenga, hay que mencionarlos. Lo que más visible tengamos para identificar a las personas es mejor. Qué tipo de labios, qué tipo de nariz, qué tipo de color, ¿no? No somos güeros, no somos blancos, ¿no? Ninguno en México es blanco, bueno, al menos que venga de Europa para acá, pues seguramente, ¿no? Si es del Medio Oriente, tiene otro test todos somos morenos, al final morenos o morenas, claros, oscuras, pero somos morenas, ¿no?
tenemos que decirlo así, de esas señas particulares, un lunar, un tatuaje, una perforación, si no tiene ninguna seña en particular, una quemadura, pues a lo mejor por alguna enfermedad como la varicela, algún rasgo que se le haya quedado. Jóvenes compañeras, tenemos que conocer cómo identificar, cómo ser única esa identificación, porque todo pues el nombre es el único que puede cambiar. Sexo también puede variar, hombre-mujer, edad puede variar también, pero la media filiación en general casi todo es lo mismo, ¿no? Morena o puede ser delgada, con problemas de obesidad, o algunos kilos que podríamos poner con más exactitud. No importa, no importa que le digan a Gaby, tienes tanto peso, no importa, lo importante es que sea localizada. ¿Por qué, compañeras? ¿Por qué les digo esto tan importante? No podemos decir, no, pues es que no sé cuánto pesaba, no, díganlo. Porque miren, hay momentos en donde algunas instancias, por la línea de violencia que se está viviendo, la línea de criminalidad que tiene México hacia las mujeres, en donde no todas las mujeres que se localizan en el Estado de México son del Estado de México, seguramente de la Ciudad de México las trasladaron para allá. No todas las mujeres que son localizadas de Tlaxcala son de Tlaxcala. Pues son líneas que se van marcando, ¿no? Y entonces cuando nosotros nos damos la cédula de identificación lo más exacta posible y se encuentra, y desgraciadamente se encuentra a una mujer a lo mejor sin conocimiento propio de quién es, o pérdida de la memoria, o en una desgracia encontremos el cuerpo de una compañera, si no damos con exactitud, de verdad los ministerios públicos son tan cerrados que dicen, este cuerpo parece, y parece, porque no lo hace el médico legista. Fíjense, para levantar un cuerpo debe ir el médico legista, y el médico legista tiene la obligación de dar con exactitud, y que les digo que con exactitud, porque tanto lo dental como en cuestiones de hueso nos puede decir la edad de las personas. Y si no lo hacen correctamente, lo que le pasó a Diana Castillo, ¿no? En Tecama. Tiene 14 años la niña y registraron el cuerpo de 25. ¿Qué tiene que ver una niña de 14 y de 25? Absolutamente nada, absolutamente nada. Y entonces, supuestamente el médico legista que recoge el cuerpo dice, pues es un aproximado de 25 años. ¿Por qué dijiste de 25 años? ¿En qué te basaste para los 25 años? De hecho, el dictamen de levantamiento, si dicen la proximidad de la edad, debe de decir por qué lo estás diciendo, por los molares, por los dentales, por cuál hueso te estás guiando para, ¿no? En cuestiones anatómicas, ¿cómo puedes tú identificar o pensar que es una persona de cierta edad, ¿no? La piel también te dice mucho la edad, hay formas para saber, ¿no? Entonces, por eso les digo que debemos de ser muy exactas en esto, muy exactas de verdad. La cédula debe de salir aún todavía más personalizada, y la fotografía, que es lo más importante también de la cédula. La ropa que vestías, padecimientos de enfermedad y lugar y fecha de extravío. Estos datos deben de venir sí en la cédula de identificación para que se pueda darle seguimiento a la persona desaparecida. En prontitud, tú llegas a la agencia del Ministerio Público y has de hacer conocimiento. Hace 2 horas no llegó mi hija, quiero que la identifique, salió del trabajo para acá, hagan su propia línea, de verdad, cómo era el mecanismo que ella tenía para venir a casa, o con quién se iba a quedar de ver. A lo mejor no decimos, ¿no? Esas cosas pues no me dijo si iba a tomar de un café, pero en teoría, de aquí a allá era la línea. ¿A qué hora salió? Le decimos a la empresa, necesito que me digas cuál fue la salida de la persona tal, girar ese oficio inmediato para la empresa en caso que haya sido por trabajo, que la empresa tenga de 3 días máximo, no, 3 días es nada, que vaya al Ministerio Público, que le diga cuándo fue el último día que se vino a trabajar. Si coincide con lo que dice la mamá o el papá en el registro de su denuncia, ya tenemos la hora en aproximado que la compañera fue vista por sus conocidos, ¿no? Que es el momento en donde se empieza el día 0, y ahí es donde se empieza a buscar la forma, en una tienda más cercana, en un base de datos más cercano. Me queda claro que entre los taxistas tienen una lealtad terrible, ¿no? Y híjole,
A veces duele tanto eso, pero bueno, entre todos se tienen una lealtad. Pero bueno, buscar la forma de que alguien tenga conciencia de decir, sí, yo vi que se subió ese taxi. Ahora bien, si no se tiene en ese momento, que ya sabemos que a las 6 de la tarde fue el último momento que la vieron, salir de su oficina, ¿sale? Y que yo sabía que ella caminaba, que me decía que caminaba con varias compañeras hacia el metro. ¿Dónde está la estación del metro más cercana? Pues aunque no sea esa, hay que darle el seguimiento de en ese momento, compañeras, pedir la C5, ¿no? La cámara más cercana, ponerte aquí, sacar la ubicación, imprimir esa ubicación, decir, en esta calle se encuentra, por favor, solicito que se localice en esa persona, en ese lugar esta persona. ¿Se puede hacer? Claro, claro, el C5 es de nosotras y hay que hacerlo de nosotras. Nada de que pues es nada más para los policías, para ver cómo trabajan. Never, no es cierto. No es cierto, eso es una gran mentira. Debe de ser localizado para las personas también desaparecidas porque hay una investigación, por eso hay que iniciar la carpeta de investigación. Nosotros no pedimos a ninguna instancia el oficio, ninguna, nosotras no. Todo debe de ser el Ministerio Público. Por eso les digo que todo pídanlo por... No quiero ampliar mi declaración porque traigo otro dato de prueba. Ampliaciones de declaración. No te puede decir, no, señora, ya hizo una, no, 2, 3, no me importa, ¿no? Haz las que tengas que hacer, licenciado. Y díganle al licenciado para que se sienta, ¿no? No, pero pues, no es broma, pero de verdad, ¿no? Entonces, a veces me da risa todo lo que hago, pero sí, entonces, estos son los mecanismos que de inmediato puedes hacer, buscar. La estación del metro también tiene cámaras de vigilancia. Puedes pedir a la estación del metro que te ubique las cámaras de vigilancia de esta estación para ver si ella ingresó a la estación del metro. Las cajas, donde pagas, las cajas donde compran los boletos se me fue y todo el tiempo viajo ahí, ya se me olvidó. Las taquillas también tienen cámara de vigilancia. Toda cámara de vigilancia que puedas localizar es la prueba más importante que puede tener un abogado defensor, un abogado defensor de víctimas o una abogada defensor de víctimas. De verdad es la que más necesitamos, la que más nos da precisión de saber el camino de nuestras compañeras. ¿Qué más? A ver, sigo. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, estas son las recomendaciones que nos han hecho a México, ¿no? Qué raro, ¿no? Qué raro que seamos clientes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de todas las recomendaciones que hemos vivido respecto a estas negligencias que se han vivido y que, bueno, son recomendaciones que se las dejo aquí con material para que lo amplíen, ¿no? Recuerden que solamente yo a veces traigo nada más los datos exactos, ¿no? Pero están las leyes ahí para que ustedes las puedan ver y puedan ustedes revisar con más exactitud toda ley y más el tema que a ustedes les gusta más, ¿no? Acciones de mejorar en favor de las personas desaparecidas con el fin de fortalecer de manera integral la coadyuvancia con el labor de búsqueda. La coadyuvancia lo hacen ustedes como víctimas o como familiares de la víctima con el Ministerio Público. Ese es coadyuvar con la investigación. ¿Tienen el derecho? Sí, claro, tienen el derecho de coadyuvar a la investigación. Toda persona tiene derecho, dice el artículo 20 constitucional, apartado C, en su segunda fracción, dice coadyuvar. Yo como abogada asesora puedo coadyuvar. Si te voy a traer todos los datos de prueba, voy a decirle al familiar que venga a darte los datos o yo te las traigo a ti por oficio o si quieres súbelas y después me das el acuse. Lo más importante es que quede el registro, compañeros. Y algo, ojo, también muy importante, así de suma importancia, por favor, yo sé que el dolor a veces nos hace no verlo, y me decía ayer la hija de la señora que asesinaron, híjole, yo vine, yo firmé y no me di cuenta de esto, pero hasta su cuerpecito así, ¿no? Entonces le dije, no te preocupes, o sea, no te preocupes, ya ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero traten de leer lo que escribe el Ministerio Público. Traten de, aunque él esté hablando, yo, Gaby, Amores, vengo a hacer la declaración, porque ellos hablan, ¿no? Y se piensa que está escribiendo lo mismo. No den por hecho, así se los digo, no den por hecho que lo que está hablando lo está escribiendo. Le imprimen y lo leen, nada de que, apúrese, porque tengo muchos que aquí que
sí levanten sus hombros, ¿vale? Ustedes lean lo que les imprimen, no firmen por firmar, por favor, se los pido, porque pueden vulnerar sus derechos, ¿sale? Entonces les pido de favor. ¿Qué más tengo? Bueno, a ver. Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, capítulo primero, disposiciones generales, solamente voy a mencionarla. La ley de presente ley de orden público, como todas, ¿no? Todas las federales que creo que son 313 leyes federales que tenemos, más las de cada estado. Imagínense que somos una de las carreras o de las licenciaturas más perfectas que pueden existir. No es cierto, es una broma, pero es mucho que estudiar cuando eres abogado o abogada. Hay mucho que estudiar, mucho. Establecer el procedimiento federal para la emisión de la declaración especial de la ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de 6 meses a partir del inicio del procedimiento, así como señalar sus efectos para personas desaparecidas, los familiares o personas legitimadas por la ley, una vez que esté estimada por el órgano judicial competente. Reconocer y proteger y garantizar, brindar con certeza jurídica, ¿no?, el debido proceso, y otorgar todo las medidas necesarias para la protección de las familias. En esta legislación, ¿no?, que yo me voy a atrever solamente a mencionar, va muy ligada esta legislación al artículo 1 constitucional, en donde nos dice y muy claramente que debe de haber una prevención, ¿no? Que debe de haber programas para prevención, y ahí es cuando nosotros buscamos también la forma para hacer nosotros mecanismos como lo que hicieron los papás, pero los papás lo que hicieron no fue prevención, sino la búsqueda certera de sus hijos. Hay muchos papás en estos grupos, ¿no? Hasta que te encuentres, hay muchos nombres que pusieron, los gladiadores creo que también se pusieron, que tuvieron que estudiar criminalística para permitir ser ingresados al lugar, tener su cédula de perito. La mayoría ya está estudiando criminalística. ¿Por qué? Porque que ellos ya no les interesaba buscar quién lo hizo, ¿no? Ellos no. La familia a veces dice, no quiero saber quién, sino encontrar el cuerpo de mis hijos, de mi hija, ¿no? Encontrar el cuerpo de mi familiar es lo único que necesitamos. ¿Quién lo hizo? No sabemos si lo van a encontrar. Que sí sería bueno que se haga la investigación para saber el responsable. Aquí lo que estamos viendo es cómo encontrar a las compañeras, cómo encontrarlas, ¿no? Entonces, por eso les digo algunos mecanismos que podemos hacer para que si hay una investigación donde podemos encontrar al responsable, pues qué bueno, ¿no? Y qué bueno que encontremos a la compañera en vida para que nos diga, fue él el que me quitó, el que me llevó, fue el vecino, ¿no? El que me llevó, el que me jaló, el que cuando fui a la carnicería me quiso agarrar y yo me solté y me eché a correr, ¿no? Entonces, por tal motivo, este tipo de prácticas también sería extraordinario que la compañera pueda salir viva, ¿no? De esos lugares donde la tienen. Bueno, yo esta fracción la subrayé todo. Normalmente la ley no está así, yo soy la que subrayo, pongo en negritas porque me interesa. Dice una atención especializada, y aquí yo voy a remarcar esto de especializada. ¿Quién es especialista? ¿Quién es el que especializa a los ministerios públicos? Si hablo de el artículo 18 constitucional, pues me dice que debe de haber puras personas especializadas en la justicia para menores, ¿no? Dice, ninguna persona que no tenga esa especialidad puede llevar el juicio de un juicio especial de menores infractores. Ninguna. Pero ¿quién especializa a los que están en feminicidios? ¿Quién especializa a los que están en trata? ¿Quién especializa a los que están en secuestros? ¿Quién los especializa? ¿Hay una especialidad o un estudio que te diga? No. Solamente son capacitaciones que la fiscalía les otorga. Pero ¿quiénes son los que están capacitando a los ministerios públicos? ¿Qué abogado, abogada, juez, jueza, ex jueza, ex juece? ¿Quién está capacitando a los servidores públicos para darle esa especialización? Dice, una atención especializada. Fiscalía de Violencia Familiar, debe de haber gente especializada de violencia general, de violencia familiar. Fiscalía de Feminicidios, tiene que haber gente
con especialidad de feminicidios, protocolos de actuación a nivel nacional, no nada más en la Ciudad de México, a nivel nacional. Y aquí es donde se vulnera, porque la gente no conoce. Meten a gente a feminicidios que vienen de secuestros, ¿no? Y que no tienen la mínima idea qué es género. Pues yo nada más voy a ir a buscar quién mató a la señora, ¿no? Pero no saben qué es género. Por tal motivo no saben qué es el protocolo, no saben qué pruebas puede poner como Ministerio Público de cajón, sin pedirlas, ¿no? Le decía ya el Ministerio Público, necesito que se le resguarden los datos a los jóvenes, ¿no? Que estén resguardados sus datos. ¿Por qué los dejas visibles? No, porque es esa petición. ¿Y por qué no le dijiste a la víctima cuando le levantaste la denuncia que lo mejor que puede pasar en este tipo de delitos es que estén resguardados sus datos? Como dice un juez, ¿no? Usted es el técnico, usted conoce la ley. ¿Por qué no se lo dice a la gente que no sabe? Si está haciendo un servicio. Bueno, no se lo dije lo del juez, pero sí le dije, si tú eres el técnico, ¿por qué no le dices a ella que tiene que resguardar? Que lo mejor que puede pasar es eso. Si ella decide que no, está bien, pero ya lo sabe, ¿no? Como decían las anteriores legislaciones, debe de decidirlo, cuándo sí, cuándo no, cuáles son sus derechos que va a tomar y cuándo no, pero siempre y cuando sea informada correctamente. ¿Para qué va? Y pues bueno, creo que me faltó poquitito, ya saben que yo me hago tanto de mis diapositivas, pero pues bueno, voy a darle seguimiento y abro el micrófono, maestra, por si nos da tiempecito para algunas preguntas. Perdón si me excedí. Bueno, maestra, muchas gracias por tu intervención. ¿Continuarás? ¿O no, quieres que...? Ok. Bueno, algunos comentarios de nuestras personas que nos acompañan en Zoom. Claudia nos dice, muy buena y útil conferencia, llena de aprendizaje para nosotras. Mil gracias a la maestra Amores. Eso nos comenta la doctora Idalia Pérez Fernández, saludos. Muy cierto tu comentario sobre la falta de búsqueda de desaparecidas. Parece que esperan que sean encontradas muertas, asesinadas, si en su caso aparecen. Una desgracia, reitero mi agradecimiento por lo que nos enseñas y reconozco tu importante labor. Saludos de Gaby Orrico. Pregunta Marco Antonio Pérez Gaspar. ¿Hay versiones de que existan redes de trata de personas que están involucradas en la desaparición de mujeres en México? Sí, claro. Sí, pues sí, es una de las líneas también para desaparecer a mujeres. Pero, o sea, no entendí la pregunta. ¿Sí existe? Sí, pero... yo creo que no. La idea es que si hay evidencias, ¿no? Yo quiero entender que, porque la pregunta es, ¿hay versiones de que existen redes de trata de personas que están involucradas en la desaparición de mujeres en México? Yo creo que la línea es un poco de que si hay evidencias, ¿no? De que sí es evidenciado de que exista este fenómeno. Sí, claro. De hecho, cuando hablamos de la trata, muchas de las personas piensan que solamente es con consentimiento de ida, que me queda claro que es manipulación, que es que son convencidas para irse, en la mayoría. Pero sí hay muchas personas que están desapareciendo a mujeres para la trata, por supuesto, sin consentimiento y sin saber a cuál va a ser su vida. Las chicas que están siendo manipuladas para hacer trata, piensa que decía un joven, maestra, pero si ella tiene consentimiento, no es que tenga consentimiento. Es que en muchos de los momentos es la manipulación que se le está otorgando a la menor o a la mujer para ser convencida y hacerlo supuestamente lícito, pero no es verdad. Entonces tendríamos que ver la línea, como les decía, la vulnerabilidad de la mujer para ser convencida y hacer ciertos actos, pero la mujer desaparecida, hay muchas líneas de investigación que están siendo sustraídas de su casa sin el consentimiento para la vida. Beatriz Saavedra, integrante de FEMU, te felicita. Rosa Isela Delgado Santillán, te manda saludos. Más felicitaciones, Rock Cirus. Guadalupe Rosales, del licenciado Arturo González Piñón, del abogado Mario Rodríguez, saludos.
Y una pregunta, ¿quiénes pueden solicitar la declaración especial de ausencia? Sí, tenemos el audio. Te repito la pregunta, maestra. ¿Quiénes pueden solicitar la declaración especial de ausencia en el marco de la Ley de Declaración Especial de Ausencia para las personas desaparecidas de la Ciudad de México? Al parecer se cortó su internet. Hola. Ya está otra vez en línea, creo. Perdónenme, es que se desactivó el volumen y no supe qué hacer. Pero que me disculpen. ¿Ya estás en línea, maestra? Sí. ¿Nos escuchas? Sí. Bueno, decían que en el marco de la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas de la Ciudad de México, ¿quiénes pueden solicitar la declaración especial de ausencia? ¿Qué familiar más cercano lo puede hacer la identificación? ¿No? Sí. El familiar más cercano es, si es, imagínense, fíjense, hay un caso muy importante. En Naucalpan, el esposo la mete como desaparecida porque es la primera persona que puede hacer la identificación, pero es el esposo quien le quita la vida y quien hace todo el mecanismo de desaparecida la mujer. Entonces, es la primera, la familia, cuando están casados, es el esposo, en teoría, el papá, la mamá, la primera línea, ¿no? De familiar que se puede, los hermanos también, las hermanas también pueden hacer la identificación. Cuando son menores de edad, es el tutor o la tutora que tenga también al cuidado de los menores. En este momento es la persona más cercana que pueda hacer la identificación y pueda presentar la ausencia de una persona. Ajá. ¿En qué consiste el enfoque diferencial y especializado que deben de realizar los ministerios públicos para en el marco de sus actuaciones? ¿En qué consiste el enfoque diferenciado y especializado? Ok. Cuando yo hablo de especialización, cuando hablamos de personas desaparecidas, en primera instancia deben de reconocer los protocolos y las legislaciones que deben de tener en la búsqueda de las mujeres o de las personas. El conocimiento de la legislación, el protocolo de actuación, como los primeros momentos de actuar en cuestiones de evidencia, el minuto que les comentaba y que se los comenté, qué hace el ministerial para buscar el último momento donde a ella la vieron, la reconocieron, y este protocolo de actuación que se debe de llevar y como lo marca también el Código de Procedimientos Penales, las obligaciones del policía, la obligación del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene en primera actuación o la primero en la especialidad te le da el conocimiento de ley, la especialidad te le da el conocimiento de protocolo. Eso te lo da la especialidad, porque no hay una cédula que te diga especialista en desaparecidas, especialista en feminicidios. No hay, solamente tienes que reconocer las legislaciones para poderlas aplicar en el sistema. Si yo lo que estamos comentando ahorita es que si yo le estoy diciendo que debe de haber un pro persona, ¿cómo puedo yo buscar pro persona en el proceso? Pues me voy a un hospital, me voy al camino de cámaras, no me voy a la CENEFO, no me voy a los lugares, a las calles, a los ríos, no me voy ahí. Entonces si busco por persona, busco a la dignidad humana, busco la vida, pues voy a ir en las primeras actuaciones en un marco de lógica, marcar qué es encontrar una persona con vida, cuáles son los lugares que se puedan encontrar con vida y cuáles son los últimos momentos de encontrarse con vida. Entonces, por tal motivo, pues sí es importante la especialización y la actitud que se debe, y la prontitud que se debe de llevar en ese lugar son encontrar con vida, es primero buscar todas las líneas para determinar, y segundo es cuando ya tenemos la línea marcada de no poder presentar con vida a la persona, se desgastó, se determinó toda la línea, y ahora vamos a buscar en una segunda instancia que es el cuerpo, ¿no? Si es posible, a lo mejor, pero siempre debe de ser. Y la especialización es esto, compañeras, que les digo,
no podemos tener a fiscales, no podemos tener ministerios públicos en fiscalías sin conocer la ley. Sin conocer la ley. La ley especial de su fiscalía. La ley especial no podemos. Y ya hay en la mayoría de los ministerios públicos que no conocen la ley de género, la ley de acceso, no conocen la ley general, no conocen la CEDAW, no conocen la Belén do Pará, no conocen estos protocolos de Minnesota, no conocen ni reconocen la sentencia del campo algodonero, no conocen la de Mariana Lima, no conocen, ¿no? Entonces, y mucho menos el artículo 20, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? En dónde estamos paradas. No es broma, de verdad me río por frustración, pero no es broma. Pues muchos saludos. Mirza Tercero dice: mil gracias, maestra Amores, todo muy claro, aún por lo que sabemos en términos legales, ha sido usted muy clara. Kareli Cermeño, saludos. Verónica López, excelente plática y orientación, gracias por el apoyo a las mujeres. Y bueno, muchísimos saludos de Reina Ávila. Había entre este ámbito de comentarios, pues la mayoría son felicitarte por tu exposición, por todos tus conocimientos y por la claridad de la exposición. Maestra, pues una vez más el tiempo se nos ha terminado. Darte las gracias a ti por esta excelente exposición y solo me resta darle lectura al reconocimiento que se dirige hacia ti. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la licenciada Gabriela Amores, Perspectiva Feminista Jurídica, por la conferencia Discriminación en la búsqueda de las mujeres desaparecidas en México, en conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos, 25 de marzo de 2021, y lo firma la directora del museo, la doctora Patricia Galeana. Felicidades, maestra. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en el evento de hoy y esperamos que te sigan acompañando en tus subsecuentes conferencias y que estén pendientes de nuestros próximos eventos. Muchas gracias, bonita tarde. Hasta luego. Bye. Chao, gracias a todas. Un abrazo y pues bueno, aquí estamos. Un abrazo a todas. Gracias.